Muy buenas, te doy la bienvenida a esto que se llama World Media Podcast. Encantado de saludarte, soy José Luis Martín y en un nuevo capítulo te voy a hablar de algo diferente, de gente que hace cosas para mejorar la vida y también para mejorar su día a día y el del resto, sobre todo si hablamos del sector marítimo. Porque vamos a conocer la historia de Juan Francisco Sarmiento. Él es el creador del primer mástil del mundo, ojo, del mundo, que genera energía y hace autosuficiente a los barcos. Y nos lo va a explicar en este podcast de World Media, gracias también al podcast de Grupo Stier, del que extraemos justo esta historia, donde Juan Francisco Sarmiento nos cuenta un poquito cómo se le ocurrió esta idea, cómo se crea algo así. Y encima, una persona siendo de Canarias, de Gran Canaria en concreto, cómo lograr que esto al final tenga el resultado que él busca, que es hacer un mundo más sostenible y encima creando, a través de esa invención que le vino en su momento a la cabeza sobre este mástil, un mundo diferente en el sector marítimo. Así que quédate y disfruta de esta charla con Juan Francisco Sarmiento que te ofrezco ya. Juan Francisco Sarmiento, él es creador e inventor del primer mástil del mundo que genera energía y hace autosuficiente a los barcos, el iMast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, encantado de conocerte y de dar a conocer tu idea, que como he dicho al comenzar, única en el mundo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a alguien algo así? ¿De dónde surge la idea y cómo te viene esa inspiración? Bueno, la inspiración comenzó porque fui a trabajar a un barco que se llama el Dwinger, Sailing Yacht Dwinger. Y es un barco un poquito especial porque tiene un mástil fuera de lo común que no tiene obenques, no tiene rigging, por así decirlo. Es simplemente un mástil clavado en el barco y está contrapesado con la botavara, y lo que es la parte del foque tiene como otra especie de botavara también. Entonces yo estaba ahí en invierno cuidando del barco y en verano también cuando hacíamos la temporada, y en una de estas que vi con el viento que no podíamos dormir dentro del barco porque había un sonido, una vibración que no podíamos estar dentro del barco, se transmitía a todo el barco. Entonces un día en cubierta, estaba ahí acostado en la cubierta, después de trabajar, relajándome un poco, y veo que el mástil vibra, que entra en resonancia a una determinada velocidad de viento. Pero bueno, ahí en principio no surgió la idea, fue más que una curiosidad, ¿no? Mira lo que pasa, de ahí venía el ruido, ¿no? Que no nos dejaba dormir. Y más adelante, en un viaje a Suecia, tuvimos una avería en una de las quillas y la quilla se rompió el pistón, porque no es una quilla que tenga peso, sino es un perfil alar que al final es como un ala de avión que metemos en el agua para contrarrestar el heeling del barco. Uh-huh. Se rompió y yo lo que aprecié fue que con las olas subía y bajaba. En diferencia con el barco, era como tener un barco dentro de otro. Y entonces ahí empecé, se combinó esto con lo otro y al final ya todo lo demás vino después. ¿Y todo eso lo apuntaste en un papel, te lo dejaste en la cabeza? No sé si hiciste un croquis, un esquema rápidamente para que no se te olvidara nada. No hice ningún croquis hasta pasado un año o dos, pero porque soy una persona muy visual. Yo cierro los ojos y ya puedo verlo en mi cabeza. Esa fue una de las partes más difíciles cuando tuve que contactar con el despacho de ingeniería al que le contraté el desarrollo de las memorias para patentar esto. Fue uno de los hándicaps porque no lo ves, yo sí lo veo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Claro, pero como el pintor que tiene la idea, lo que va a pintar y los colores, pero cuando lo va a contar no se ve igual, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí ya empecé a hacer dibujos, bocetos y ya fue cuando ya lo entendieron un poquito mejor. Tuvimos como 3 meses para que la idea saliera tal cual la había reflejado y la había pensado, porque claro, en mi cabeza veo cómo funciona y es casi como muy visual, ¿no? ¿Y cómo funciona? Si lo puedes resumir de alguna manera, que a lo mejor los no entendidos, ¿no?, en el sector marítimo o en el mundo de la ingeniería lo podemos entender.
Pues al final es un generador tridimensional que imaginamos que mi brazo es el mástil, pues cuando el viento viene de frente, choca, pues los vórtices que se forman es como el mástil de una bandera que podemos ver en cualquier parte de aquí, de la calle. Entonces cuando viene el mástil, entonces el mástil empieza a oscilar. Después lo de la quilla funciona como un pistón de un motor de combustión. Cuando la quilla baja y sube, pues dentro hay otro mástil que sube y baja y produce ese movimiento, y a la vez cuando baja, esa succión de aire que entra dentro de la quilla, dentro de ese mismo mástil que sube y baja, también rotan unas aspas. Entonces se produce el movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y todo esto pues bajo la ley de Faraday, que es la de acercar y alejar un imán de una bobina. Tan sencillo como estas linternas que tenemos en casas que no usan baterías, que las tienes que agitar y cuando las agitas pues produces electricidad. Pues bajo el mismo principio, que es el mismo principio de los generadores eléctricos, pues así es como funciona. ¿Y cómo esto no se le había ocurrido a nadie antes? Porque claro, decimos que es una idea novedosa, es algo que acaba de surgir, ¿no?, de la mente de Juan Francisco Sarmiento. ¿Y cómo es que a lo mejor algo que puede parecernos ahora simple no había ocurrido antes, de aquí para atrás? Pues la verdad me lo he cuestionado bastantes veces, pero al final es la combinación del perfil profesional que yo tengo, ¿no? Yo salgo de aquí, de Gran Canaria, de estar 5 o 7 años trabajando, arreglando todo tipo de mecanismos, de cosas, al mismo tiempo que estudio ingeniería naval en la universidad. Y llegó un día que digo, bueno, después de algunas experiencias en el puerto, en algunas empresas de estar de ingeniero y demás, digo, esto de estar en la oficina no es para mí. Entonces cuando se me presenta la oportunidad profesional de ya ir como jefe de máquinas, como marinero a navegar a un barco, y es cuando en este caso interviene Ida y gracias a ella pues pude ir a este barco. Y ahí es cuando pues, la combinación de todas esas cosas, una persona que navega, que tiene conocimiento de ingeniería y que a la misma vez es una persona que le gusta trabajar con las manos mecánicas, al final yo creo que esa fue la combinación perfecta para que esto surgiera. Bueno, ahora volveremos dentro de un poquito a pues, ¿no?, tu contacto con Grupo Stier o cómo conoces a Ida Stier, pero sin salirnos digamos, de esta idea que nos están dando a conocer. ¿Cambia la aerodinámica del barco? Todo lo que, vamos, lo que nos has contado, ¿puede cambiar la aerodinámica o incluso también puede cambiar la estética del barco? La estética, por supuesto. En cuanto a lo que es el mástil, ya sería un mástil más futurista, no el típico mástil que nos podemos encontrar a día de hoy, no es un modelo conservador, sino ya nos iríamos a algo más futurista. Lo bueno de la aerodinámica, pues bueno, aproveché esta quilla no solo como generadora, sino como motor. Cuando sube y baja produce energía, pero si le aplicamos energía mediante un pistón y la hacemos subir y bajar según nosotros queramos, podemos disminuir el cabeceo del barco. Entonces, esta quilla tiene un foil debajo y eso lo que ayuda es que el barco tenga menos peso. Porque uno de los problemas que hay en los barcos de vela es que cuando la fuerza viene en este lateral, pero el barco se inclina, esta fuerza se divide en dos fuerzas. Una que va en este sentido y otra que va en este sentido. Por el simple hecho de que tenemos un ángulo en el mástil. Entonces, esta fuerza la intento contrarrestar con el foil y la quilla al modo que nosotros queramos. O sea que entonces sí cambiaría un poquito la estética, pero en este caso lo que es la aerodinámica del barco mejoraría. Y no solo eso, sino como te comenté, funciona como un pistón y este aire no se desprecia, lo que hacemos con el aire dentro de la cavidad es inyectarlo en la parte frontal del buque y crear burbujas de aire. Esto lo que hace es que el agua no se pegue al casco y el barco vaya más ligero. Es un sistema que a día de hoy existe en algunos barcos portacontenedores y demás para reducir combustible.
Bueno, ¿qué hace falta para que esto lo empecemos a ver en, no sé, en qué tipo de barcos? Entiendo que veleros, ¿no? Sí, más bien está enfocado a veleros. Es cierto que se podría implementar a barcos más grandes, tipo bulk carrier, petroleros, que a día de hoy se está haciendo no esto, pero sí con otro tipo de energía de este tipo, sobre todo para ahorro de combustible. Pues lo principal de todo, pues esto tiene varias fases, ¿no? La fase cero, por así decirlo, ya está superada desde el día de ayer, que era que concedieran finalmente la PCT internacional y ya esté protegida en todo el mundo. Y ahora pues empieza la fase de inversión, ¿no? Ahora necesito encontrar una persona, una empresa que me sirva, por así decirlo, de aval para ir a un astillero y encargar este proyecto, que a día de hoy pues ya he considerado varios astilleros que tienen la capacidad de absorber este tipo de proyectos. Pues nada, esa es la fase en la que ahora mismo me encuentro, en intentar buscar un inversor y bueno, que al final, pese a ser una inversión muy grande, siempre tienes la posibilidad de que como es una energía renovable, como es algo innovador, siempre podemos pedir las ayudas que vienen de Europa, de diferentes asociaciones y estamentos que tenemos en Europa para este tipo de cosas. Claro, porque entiendo que siendo, como bien dices, ¿no? Energía renovable y que veríamos, ¿no? A lo mejor, pues, incluso nuestros mares más limpios, ¿no? O incluso, pues, menos contaminados, ¿no? Por decir que, claro, son barcos autosuficientes, se podría patentar, o en este caso se podría usar esta idea tuya para infinidad de embarcaciones, entonces, ¿no? Sí, una de las fases del proyecto ahora mismo está enfocado para veleros de más de 50 metros, para megayates, pero uno de los retos es poder disminuir el costo de fabricación para poder adaptarlo a barcos más pequeños de uso más recreativo, con barcos de 15 metros, 10, 15 metros, algo así. O sea que también en barcos, en embarcaciones pequeñas, ¿no? De estas de navegación hasta 12 millas, sí, se podría incluso implementar. Exacto. De cero. Porque modificación a lo mejor sería mucho más costoso, exacto, ¿no? Desde cero. Pero claro, bueno, si siempre cuando desarrollas el prototipo se pueden buscar maneras de cómo hacer el menor destrozo, menor daño posible al barco. Porque al final cuando un barco se diseña para un tipo de mástil, para un tipo de navegación, ya es más complejo el adaptarle, pero no imposible. Claro, si no me equivoco, Juan Francisco Sarmiento también es estudiante del grado de Ingeniería de Tecnología Naval. Sí. Todavía está ahí casi... Me quedan 3 asignaturas. Bueno, ya eres... Me llevan quedando hace unos años, porque claro, me marcho hace 5 años buscando esta oportunidad y al final pues... Cuando intento volver siempre sale otra cosa y así nunca... Bueno, pero saldrán, son 3 asignaturas que saldrán, lo digo más que nada sobre todo por si ha habido contacto de algún profesor o incluso alumnos o alguien que le haya dicho, oye, que he visto esto tuyo y que bueno, que no sé si darte la enhorabuena, preguntarte, ¿ha habido algún contacto de alguien con el que hayas estudiado también que se haya interesado? Sí, algún profesor incluso me ha intentado poner en contacto con la Blocan, que es una de las plataformas aquí en Canarias que apuesta por este tipo de tecnologías y bueno, por ahora es agosto, no estamos todos de vacaciones. Claro, sí, son meses difíciles. Son meses difíciles. Y de todas esas opiniones recibidas, alguien le dijo a Juan Francisco Sarmiento, eso es una locura, eso no vale para nada, eso, ¿cómo se te ha ocurrido esa historia? De verdad que lo estoy echando de menos porque... Cuando alguien te dice que lo estás haciendo mal es porque lo estás haciendo bien, pero no, de momento no. Solo se han producido opiniones buenas, incluso de personas importantes, pero claro, con la cautela de que a pesar de ser una buena idea, todavía queda mucho recorrido por hacer, que es hacerlo el prototipo y llevarlo a la realidad. De todas formas, también, claro, para dar una opinión a lo mejor que pueda tener validez, hay que saber mucho de esto. Claro. No cualquiera te puede decir eso es una locura, porque yo puedo decir eso es una locura, pero a lo mejor sin tener conocimiento alguno de ingeniería naval y ni de un mínimo porcentaje de todo lo que tú sabes. Claro,
Pero al final es lo que te comentaba al principio, ¿no? La combinación del perfil, ¿no? De ser una persona que le guste trabajar con las manos, de haber visto lo que estudié la carrera, después haber navegado y después tuve una fase muy importante que es haber trabajado en el astillero más importante del mundo, o al menos el que yo considero que es Royal Huseman, que ellos fabrican barcos de velas y lo llevan haciendo por más de 100 años y ahí fabrican mástiles, fabrican todo tipo de tecnología y están a la vanguardia de todo. Y entonces, claro, yo me nutrí de todo eso, me nutrí bueno, mi idea ahí del todo sí estaba, pero no había nacido del todo. Entonces, yo lo que hice trabajando ahí fue ver dónde estaban los límites de la locura y la cordura, ¿no? De ver hasta dónde puedo llegar y si es posible, y con los mejores profesionales que tiene la empresa, pues en algunas conversaciones pues vimos que sí, que es factible. Con lo cual, opiniones expertas también avalan el proyecto, la idea. Sí, claro. Así que de locura poco. De locura poco, sobre todo porque si no, no podrías patentar. O sea, yo no puedo patentar algo que no puedo demostrar que funciona. Y ahí es donde entraron los despachos de ingeniería. Bueno, yo aquí en Las Palmas lo hice con Alcaide Asociados, que es un despacho de abogados. Y bueno, tienen un equipo para todo este tipo de situaciones, ¿no? Cuando quieres patentar y demás. Y bueno, estuve con los mejores profesionales y tuve esa suerte también. Bueno, en el caso de alguien que es de Gran Canaria, ¿no? Juan Francisco Sarmiento es de Gran Canaria, y luego de repente empezamos a oír sus nombres por todos lados, que supone también que esto haya tenido repercusión internacional y que también no solo tu nombre, sino el nombre de Gran Canaria y de Canarias en concreto se esté oyendo también por el resto del mundo. Bueno, yo creo que en el mundo todo el mundo conoce Hawái, todo el mundo conoce Nueva Zelanda, todo el mundo conoce muchos sitios que son que viven incluso menos personas que aquí y que son más pequeños que aquí. Y ¿por qué no las Islas Canarias? Estamos en un punto estratégico, estamos en África, pero al final esto es Europa, estamos a 10, 15 días de Sudamérica y de Norteamérica, estamos en un punto estratégico. Hombre, un sueño sería que esto se pudiera desarrollar aquí, si existiera la inversión. Uno tiene que tener en cuenta que si se llega a producir a gran escala, no sería rentable por el tema de la lejanía, ¿no? Entonces, pero a pequeña escala y que sea algo, pues por ejemplo un mástil solo, que lo hagamos en una nave que tenga 100 metros y demás, sí, por supuesto, aquí podríamos hacerlo. Entonces, este podría ser, claro, podría ser el punto de partida de este proyecto, ver cómo sale, digamos, esa primera obra y luego de ahí en adelante también, pues si la cosa va más, pues también a lo mejor que sea otro el astillero que se pueda hacer cargo, pero podría ser entonces Canarias o Gran Canaria incluso el arranque, ¿no?, de esta idea. Sí, yo apuesto mucho por Canarias, porque Canarias también en un principio apostó mucho por mí, IDA, el despacho de ingeniería de abogados, y al final pues incluso posibles inversores con los que estoy hablando son de aquí también. Entonces al final los canarios tenemos un arraigo, nos ayudamos entre todos, y al final yo lo veo como jugar en casa. Estar con la gente que conoces, con la gente que es de tu tierra y demás, y que sí, que a lo mejor tenemos que ir a Holanda porque verdaderamente allí están los profesionales, o tenemos que ir a Francia por la misma razón, porque al final la industria de yates aquí en Canarias no está muy desarrollada actualmente. Y bueno, justo de frente veo que Ron Nautic, ¿no?, que ha puesto una apuesta muy importante por el tema de los yates y demás, pero nos queda bastante, ¿no? Nos queda bastante. Una de mis ilusiones algún día sería convertir todo el puerto, el subpuerto que está más cerca de la ciudad, en una zona que sea para guardar los yates en invierno, por ejemplo. Es una de mis expectativas, porque el mundo de los yates que yo me dedico y trabajo, pues aporta bastante dinero a la sociedad, de donde quiera que va, comprando, los tripulantes salen a divertirse, a buscar ocio.
Después, bueno, viven en el barco, no quitan casa, no hay más demanda de vivienda, por así decirlo, hay más demanda de lujo, de restaurantes buenos y demás. Y yo veo Palma de Mallorca, que bueno, estoy muy ligado a Palma de Mallorca por mi trabajo y yo tengo envidia sana, ¿no? De ver cómo es el puerto de Mallorca destinado exclusivamente a los yates y todo lo que se envuelve alrededor de Palma de Mallorca, ¿no? Todos los buenos negocios que hay, cómo es la vida, viene gente de todo el mundo, pero bueno, cualquiera no trabaja en los yates, no te viene cualquiera, te viene gente por así decirlo, de calidad, gente que tiene salarios mínimos de 3, 4 mil euros hasta los 18.000, entonces al final estás enriqueciendo, ¿no? tu área. Bueno, y como ha nombrado en varias ocasiones Juan Francisco Sarmiento, ¿no? A Ida Stier y al Grupo Stier, ¿qué vínculo tienes con Ida, con Grupo Stier y de qué manera pues se conocen y llegan a algo en común? Pues bueno, yo siempre conocí a Ida Stier porque al final es una persona muy conocida, es un referente en el mundo naval, es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la industria naval. Y yo la conozco un día en la plataforma de LinkedIn, yo pongo un comentario, ella me responde, luego me habla por privado, empezamos a hablar y yo en ese momento estaba pasando una situación delicada económica y Ida Stier se comprometió y me pagó todos los estudios de formación básica y demás para poder embarcarme en el primer barco. Se podría decir con Ida empezó todo, porque si hubiera perdido ese barco no se me hubiera ocurrido esa idea o Dios sabe qué, ¿no? Y todo fue muy al límite. El último día que hice el último curso, llevé las maletas de viajar, ¿no? A clase y salí de clase, terminé y al aeropuerto y para Holanda, que es donde empezó todo, y claro, toda la prisa y corriendo, por así decirlo. Y todo on time, o sea, cuadró todo. Entonces se puede decir que quizás, ¿no? A través de esa cadena de favores, pues todo ha concluido o parte ha concluido con esta idea, ¿no? De haber, como bien dices, pues bueno, hecho ese curso, de haberte podido formar, ¿no? Gracias a ese apoyo, etcétera, etcétera, pues tuviste la oportunidad de navegar y de comprobar que había algo que mejorar en el mundo del sector marítimo y surgió, ¿no? Sí, surgió. Yo me siento afortunado de que Ida me haya dado la oportunidad de haber hecho eso porque yo he hecho la vista atrás y sí, pude haber empezado desde que nací o desde que estudié en la universidad, pero si en ese momento de mi vida que yo no tenía dinero para poder pagar los cursos y embarcarme, Ida no lo hubiera hecho, sí que lo hubiera visto difícil que esto se hubiera desarrollado de esta manera. Bueno, pues son cosas bonitas también que hay veces que hay que contar y que sin duda estoy seguro de que conociendo a Ida, ¿no? Le dará un poco de rubor, ¿no? Bueno, que lo hayamos contado, pero es lo importante también, ¿no? Las cosas se hacen y se hacen sin ningún interés muchas veces. No, y eso también pues te dice de la clase de persona que es Ida, ¿no? Ella a lo mejor supo ver en mí el que yo podía hacer algo, ¿no? Ella tuvo, no sé, algo que la empujó a hacer eso y yo estoy súper contento de poder devolvérselo en manera de éxito. Sin duda. Bueno, para ir acabando, no te he preguntado sobre si lo que en tu mente, ¿no? Has creado con este iMast, con este mástil, bueno, que genera energía, si esto solo funciona cuando el barco está en movimiento. ¿Esto funciona también con el barco fondeado o varado? ¿También se puede generar energía? Claro, tienen diferentes modos de navegación. Digamos, volvemos otra vez al brazo. Estamos en puerto, pues no tenemos olas o tenemos muy pocas olas, el movimiento es mínimo, aunque alguna viene, incluso si pasa un barco, pues al final va a subir y bajar, pero siempre que tengamos viento en puerto, él va a vibrar y va a producir energía, ¿no? Uno de los retos es que estos barcos puedan devolver esa energía a la red. Al final todo se basa en la categoría del barco. Tenemos privados y comerciales. Privados es como el barco es tuyo, tú haces un uso y disfrute privado, pero comercial estás obligado a yartearlo o ejercer un tipo de actividad económica. Y entonces, pues aquí donde ahora empieza una nueva
etapa o una nueva puerta, porque este tipo de barcos va a implementar en la normativa, porque ahora tienes una central eléctrica que está produciendo electricidad y tu actividad económica no es el charter o alquilarlo para hacer excursiones, sino tu actividad económica es producir electricidad. Por muy poca que hagas, si tienes esa categoría, y lo bueno es que puedes tener tu propio barco sin tener que chartearlo y usarlo cuando quieras. Y esa energía, si se genera más de la que puede consumir el barco, se puede almacenar o incluso extraer, por ejemplo, para tener al lado un vehículo eléctrico y cargarlo. Por ejemplo, sí. Siguiendo en la cuestión de la pregunta, pues cuando vas navegando y vas a vela, lo que te interesa es tener el palo lo más rígido posible. Entonces ahí es cuando entra nuevo concepto, que es el rigging variable. El rigging del mástil es variable porque cambiando la tensión del mástil es como una cuerda de guitarra, con poco viento, más tensión, vibrada de una manera, a más viento, pues liberas tensión, vibrada de otra manera, entonces cambia la frecuencia de resonancia produciendo electricidad con vientos mínimos y vientos máximos. Pero cuando vamos navegando el rigging está completamente tenso y vibrará lo que vibran ahora los mástiles normales, porque te interesa tener la vela rígida, pero entra en juego el bombeo marea motriz y a su vez, en su defecto, la hélice interior que tiene que produce energía. Todo a la vez es posible, pero en diferentes modos de navegación pues puedes obtener uno y otro. O incluso estar ya no atracado en un muelle, sino estás en un fondeo, pues combinas las tres. Tienes olas, estás anclado, tienes olas, tienes viento, y todo esto pues siempre combinado con hidrogeneración, que es la energía que se produce cuando el barco va a vela y se mueven las hélices, no solo para propulsar, sino cuando por el efecto de pasar un flujo por la hélice se mueve como un molino, como si fuera el viento, pero el agua. Pues al final la combinación de todas estas tres tecnologías renovables pues es lo que hace autosuficiente el barco. Veremos en un futuro no muy lejano, pues no sé, barcos sin salas de máquinas, barcos sin esos motores de combustible fósil. La tendencia a día de hoy es hacer las salas de máquinas cada vez más pequeñas. Te lo digo porque soy jefe de máquinas y cada vez, pues, entre más moderno es el barco, más pequeñas me las encuentro. Hasta el hecho de que ya existe un barco que no tiene sala de máquinas, como el Proyecto Zero, que lo estacionó astillero en Holanda, que se llama Bitters, que ya no tiene sala de máquinas, tiene un cuarto para lo poco que queda, el watermaker, para hacer agua, el aire acondicionado y poco más, porque el resto del barco es batería y todo va en gestión de las baterías, y al final, pues bueno, no llega a ser un barco autosuficiente, porque cada 2 o 3 semanas tienen que volver a puerto para poder recargar esa batería, porque no es suficiente con las placas solares y con la hidrogeneración. Pero confío en que ese sea la fase 0 del anteproyecto que yo estoy proponiendo, en poder integrar en el mismo barco, con la misma tecnología, un mástil que ya sí, entonces sí lo haría autosuficiente. Podría ser Juan Francisco Sarmiento entonces quizá el que, no sé, diera el pistoletazo de salida para tener un mar con barcos pero que no tengan salas de máquinas y que no tengan combustibles fósiles. Sí, bueno, hay muchos pioneros en esto, no me voy a atrever que voy a ser yo el primero, pero sí es verdad que, bueno, la apuesta que he hecho es completamente disruptiva, innovadora, y nadie lo había considerado antes, eso sí me lo puedo atribuir. Y un apunte que no habíamos hablado de ello, el simple burbujeo del barco, este aire, pues funciona como en las peceras que tenemos en casa, oxigenan el agua, o sea, no es solo una tecnología eco-friendly, sino que mejora el medio ambiente donde esté, porque el burbujeo, al oxigenar el agua, pues ayuda a que el agua esté más sana, ¿no? Con lo cual encima no solo mejora, como dices, sino encima también ayuda, sí, ¿no? No solo respeta, sino mejora. Exacto, sí, no solo respeta, sino mejora, o sea, sí. Impresionante. Bueno, para acabar, ¿hay alguna idea más en la que estés pensando o tendremos que esperar a que esté patentada? Tenemos que esperar a que esté patentada,
Pero sí, ahora me estoy centrando en cosas del mar, en resolver cosas más prácticas del día a día y sobre todo de problemas que tienen ciertas empresas del día a día y que bueno, al final siguen siendo eco-friendly, por así decirlo, porque al final lo que la industria ahora mismo está pidiendo es este tipo de cosas, este tipo de inventos, cómo hacer todo más ecológico, más limpio y bueno, al final pues sin querer la mentalidad de ingeniero siempre te lleva a resolver el problema. Claro, claro. Sin duda que no va a ser lo único o lo último que conozcamos, sino que habrá mucho más. Pero como bien dices, habrá que estar a la espera de que esté patentado. No de que esté patentado. No va a ser que de repente pues lo contemos y luego ya alguien venga de listo, ¿no? No pasa nada, al final mucha gente piensa que uno esto lo hace por el dinero o por algo, ¿no? Al final, bueno, sí, te puedes hacer ganar dinero o no, porque al final uno tiene que pensar cuántos mástiles de esto voy a vender. A lo mejor uno en mi vida o dos, ojalá sean cientos. Sí. Más bien es la satisfacción personal de haber creado algo nuevo, diferente y bueno para el mundo. Sin duda. Agradecer a Juan Francisco Sarmiento que haya estado con nosotros en el podcast Vidas en y para la mar de Grupo Stier como creador e inventor del primer mástil del mundo que genera energía y hace autosuficiente a los barcos, el Helimast. Muchísimas gracias, mucha suerte, enhorabuena y seguro que todo va a ir de aquí en adelante rodado y dentro de poco veremos también pues por ahí navegando ese barco. Pues muchas gracias a ti y sobre todo al Grupo Stier y a Ida por esta oportunidad. Bueno, supongo que para ti ha sido tan interesante como para mí. Para mí sí que lo ha sido, porque la verdad que conocer esta historia y ver cómo a alguien se le ocurre algo así diferente, ¿no? Que nunca había sido creado y que, bueno, pues tiene toda la pinta de convertirse en un auténtico éxito, pues tener la fortuna de charlar con él siempre es bueno y darlo a conocer aún más. A mí tan solo me queda, como siempre, darte las gracias por haber formado parte de World Media, por haber estado ahí al otro lado y también invitarte a que escuches el resto de capítulos que tenemos de aquí para atrás, que son, ya sabes, más de 300, con muchas historias a nuestras espaldas, cine, música, historias diferentes, gente sencilla y todo ello recogido en estos ratitos de podcast. Gracias por estar ahí, cuídate mucho y como siempre digo también para acabar, ya sabes, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.